Welcome to Emma Spanish. Welcome back to Emma's Spanish Talk, the perfect place for mastering real-world Spanish. I'm Emma, and I'm so glad you're tuning in today. Tell me, are you planning a trip soon? Because today we are talking about a struggle I know we all share. Packing suitcases and the ultimate stress of those just-in-case items, or as we call them in Spanish, los por si acasos. Why is it that we feel the need to pack 3 heavy sweaters for a beach vacation just in case it snows? It is so stressful. But don't worry, today we are going to laugh and learn all about it. For now, I want you to just relax and listen. Don't worry at all if you miss a few words here and there, because we have our word tour coming up later to break everything down. Ready? Let's dive into the dialogue. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos toca de cerca, especialmente cuando llegan las vacaciones, y es el gran dilema de hacer la maleta. Qué buen tema, Emma, porque a mí es algo que me cuesta muchísimo, y siempre acabo estresado antes de cualquier viaje. Es que no es fácil decidir qué llevar y qué dejar en casa, sobre todo cuando queremos estar preparados para cualquier situación. Totalmente de acuerdo. A mí el equipaje me trae de cabeza cada vez que tengo que salir de viaje, aunque sea solo para un fin de semana. Te entiendo perfectamente, Mateo, porque a mí me pasa lo mismo. Y es que tendemos a llenar la maleta con cosas inútiles. Es la famosa teoría de los por si acasos, esos objetos que metemos pensando que los vamos a necesitar y luego ni los tocamos. Exacto. Metemos un chubasquero, 3 pares de zapatos de repuesto y hasta ropa de abrigo en pleno verano por si las moscas. Yo confieso que he llegado a llevarme un smoking a un viaje de playa solo por si surgía una cena elegante inesperada. Menuda locura, Mateo. Seguro que al final no te lo pusiste y solo sirvió para ocupar espacio y añadir peso a la maleta. Pues tienes toda la razón, se quedó en la maleta todo el viaje y encima tuve que plancharlo al volver a casa sin haberlo usado. Ese es el clásico error. Pero también existe el miedo contrario, que es quedarse corto con la ropa de diario. Sí, el temor a no tener suficientes camisetas o ropa interior y tener que buscar una lavandería de urgencia en mitad de las vacaciones. Es verdad, por eso yo siempre calculo 2 mudas por día, aunque sé perfectamente que es una de esas exageraciones que no hacen falta. Al final, la mitad de la ropa que metemos en la maleta está de más y vuelve a casa completamente limpia y doblada. Totalmente, y lo peor de todo es cuando llega el momento de cerrar la maleta y hay que sentarse encima para conseguirlo. Esa es una imagen clásica de todos los viajeros, peleando con la cremallera como si fuera un combate de lucha libre. Y luego está el drama de pesar la maleta antes de ir al aeropuerto, que siempre es un momento de mucha tensión. Yo, la noche antes de viajar, casi no pego ojo pensando en si me van a cobrar un suplemento por exceso de equipaje. Es que las aerolíneas son cada vez más estrictas con las medidas y el peso de las maletas, sobre todo las de bajo costo. Sí. Ahora miden cada milímetro y te hacen meter la maleta en ese cajón metálico para comprobar el tamaño. A mí una vez me obligaron a pagar una fortuna porque mi maleta se pasaba por solo medio kilo del límite permitido. Qué mala suerte, porque a veces los agentes del aeropuerto hacen la vista gorda si es solo un poco de peso extra, pero no siempre es así. Sí, depende mucho del humor de la persona que te atienda en el mostrador de facturación. Por eso ahora yo siempre viajo con una báscula de mano para pesar la maleta en el hotel antes de salir hacia el aeropuerto. Eso es de profesionales, Mateo. Yo debería comprarme una porque siempre voy sufriendo hasta el último momento. Te la recomiendo mucho, es un aparato muy pequeño y te ahorra muchísimos disgustos y preocupaciones de última hora. Otro gran dilema es cómo organizar la ropa dentro de la maleta para aprovechar el espacio al máximo. He oído que el método de enrollar la ropa en lugar de doblarla funciona muy bien para ganar espacio. Sí, yo lo he probado y la verdad es que se nota la diferencia, además de que la ropa se arruga mucho menos de esa manera. ¿De verdad se arruga menos? A mí me daba la sensación de que se quedaría todo hecho un desastre al enrollarlo. Para nada. Si lo haces con cuidado y estirando bien la prenda antes de enrollarla, queda perfecta al llegar al destino. Pues lo voy a probar en mi próximo viaje porque siempre acabo planchando la ropa con la plancha del hotel, que suele ser malísima. Esas planchas de hotel a veces son un peligro, Emma. Yo una vez quemé una camisa de seda porque la plancha estaba demasiado caliente. ¡Qué horror, Emma! Eso sí que es un desastre a mitad de un viaje. Seguro que tuviste que comprarte ropa nueva de urgencia. Tuve que ir de compras el primer día, que tampoco es una mala excusa para conocer las tiendas de la ciudad que visitas.
Visto así, no hay mal que por bien no venga, pero seguro que preferías haber gastado ese dinero en una buena cena. Desde luego, pero bueno, de todo se aprende, y desde entonces tengo mucho más cuidado con las planchas de los hoteles. Volviendo al equipaje, ¿tú eres de las que lleva un neceser gigante con todos los productos de belleza posibles? Confieso que sí. Me cuesta mucho reducir mis cremas y shampoos al tamaño de viaje de 100 mililitros. Ese es otro gran reto del viajero moderno, meter todos los líquidos en esa bolsita de plástico transparente tan pequeña. Es casi como jugar al Tetris. Tienes que colocar los botes de forma estratégica para que cierre la cremallera de la bolsa. Y luego tener que sacarla en el control de seguridad del aeropuerto, con todo el mundo mirando detrás de ti en la fila. Ese momento me pone muy nerviosa. Parece que estás cometiendo un delito por llevar un bote de pasta de dientes. Sí, la presión de la gente que tiene prisa detrás de ti te hace cometer errores y a veces te dejas el cinturón puesto. O los monedas en los bolsillos, y entonces empieza a pitar el arco de seguridad y tienes que volver atrás. Es un clásico de los aeropuertos, por eso yo siempre intento ir con ropa muy cómoda y sin cinturones ni joyas complicadas. Ese es el mejor consejo. Ir con calzado fácil de quitar y poner también ayuda mucho a agilizar el proceso del control. Yo suelo viajar con calzado deportivo cómodo, que además me sirve para caminar mucho durante las vacaciones. Gran idea, porque llevar zapatos nuevos o incómodos a un viaje de turismo es el peor error que se puede cometer. Sí, acabar con ampollas en los pies el primer día puede arruinarte por completo el resto del viaje. Totalmente, por eso hay que ser muy práctico al elegir el calzado y llevar solo lo que sepamos seguro que es cómodo. ¿Andas muy cargada también con libros o tecnología para entretenerte durante las vacaciones? Yo prefiero el papel 1000 veces, por el tacto y el olor, pero reconozco que para viajar el libro electrónico es imbatible. Es verdad, te ahorra muchísimo peso y puedes llevar miles de opciones en un aparato que no ocupa casi nada de espacio. Sí, yo antes llevaba 2 o 3 libros pesados en la maleta y ahora con el lector digital voy ligera de equipaje. Es que cada gramo cuenta cuando viajas solo con equipaje de mano para evitar pagar las tarifas de facturación. Exacto. Y además de que te ahorras colas eternas para facturar y luego para recoger la maleta en la cinta al llegar al aeropuerto. Eso es una gran ventaja, salir del avión y poder ir directo al transporte público, sin perder ni un minuto en el aeropuerto. Aunque a veces, si el viaje es muy largo o de muchas semanas, no queda más remedio que facturar una maleta grande. En ese caso sí, pero para escapadas de 4 o 5 días, el equipaje de mano es la mejor opción, sin duda alguna. De todos modos, al final lo importante es disfrutar del viaje y no preocuparse tanto por si nos falta algo material. Tienes razón, casi todo lo que podamos olvidar se puede comprar fácilmente en el destino si realmente lo necesitamos. Eso es, viajar ligero de equipaje también ayuda a viajar más ligero de mente y a disfrutar más de la experiencia. Me quedo con ese consejo para mi próximo viaje que es dentro de un par de semanas y ya estaba empezando a estresarme. Pues ya sabes, enrolla la ropa, olvida los por si acasos y disfruta mucho de la aventura sin preocuparte por la maleta. Lo haré, Emma, y seguro que esta vez no voy a tener problemas con el peso ni con el espacio en el equipaje. Me alegro mucho de haberte ayudado con estos pequeños consejos que todos deberíamos aplicar más a menudo. Gracias a ti por la conversación, que siempre es un placer compartir estas anécdotas de viajes contigo. El placer es mío, Mateo, y espero que a nuestros oyentes también les sirva para sus próximos viajes. Seguro que sí. Nos vemos en el próximo episodio con más temas interesantes sobre el día a día. Hasta el próximo día a todos y feliz viaje a los que se vayan de vacaciones pronto. Hello again, everyone. Welcome to our word tour, where we take a closer look at the most useful Spanish expressions and vocabulary we used in today's conversation. Today, we have 6 fantastic expressions that will help you sound much more natural and fluent when speaking Spanish. Let's get started. Our first expression is traer de cabeza. In Spanish, when something te trae de cabeza, it means it is driving you crazy, keeping you worried, or causing you a lot of stress. In our dialogue, Mateo said that packing always drives him crazy. Here is another useful example. El examen de matemáticas me trae de cabeza esta semana. This means the math exam is driving me crazy this week. The second expression is por si las moscas. This is a highly colloquial and very common way of saying just in case or just to be safe. It is very similar to por si acaso.
In our conversation, I mentioned carrying extra warm clothes in summer just in case. For example, you could say, llevo un paraguas por si las moscas. This translates to, I am carrying an umbrella just in case. Next up, we have quedarse corto. This expression means to fall short, to underestimate, or to not have enough of something. We used it when talking about the fear of not packing enough clothes for a trip. A practical everyday example is, compramos comida para la fiesta, pero nos quedamos cortos. This means we bought food for the party, but we fell short. Our fourth phrase is, estar de más. When something está de más, it means it is unnecessary, redundant, or extra. Mateo mentioned that half of the clothes we pack are completely unnecessary. You can use it in many situations. For example, tu ayuda nunca está de más. This means your help is never extra, or your help is always welcome. The fifth expression we used is no pegar ojo. This is a wonderful idiom that means to not sleep a wink or to not get a single minute of sleep. Mateo said he cannot sleep a wink the night before a trip because he worries about his luggage weight. Here is another useful example. Anoche hubo mucho ruido y no pude pegar ojo. This means there was a lot of noise last night and I could not sleep a wink. And finally, our sixth expression is hacer la vista gorda. This means to turn a blind eye or to pretend not to notice something. We talked about how airport staff sometimes ignore minor luggage weight issues. An everyday example would be, el profesor hizo la vista gorda cuando vio que usábamos el diccionario. This translates to, the professor turned a blind eye when he saw us using the dictionary. And that is all for today's word tour. Try practicing these expressions in your own Spanish conversations. You will sound incredibly natural. See you in the next episode. Great job today! You did an amazing job following along with today's conversation and practicing your Spanish. I still cannot get over Mateo packing a full tuxedo for a beach trip just in case of an unexpected fancy dinner. It is the perfect, hilarious example of how those por si acasos can take over our bags and add unnecessary stress to our travels. Don't forget, you can find the free PDF script of today's episode in the description below to help you study. If you loved today's show, please like, subscribe, and turn on notifications so you never miss an episode. Keep up the great work. See you next time.